En el capítulo 5 de la carta que el apóstol Pablo escribe a los de Galacia, vamos a encontrar como una especie de ampliación acerca de lo que el apóstol ya dijo en Romanos capítulo 8. Vamos a enfocarnos en qué es vivir la vida del Espíritu, permitiendo la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, dado por Dios, para que esta nueva vida no la opaquemos dedicándonos a lo que antes hacíamos antes de conocer a Cristo. Vamos a comenzar desde el versículo 13 de la carta a los Gálatas, pero también te hago la invitación a que la repases, renovando así el entendimiento y haciendo acopio en tu espíritu de Sagradas Escrituras. Entonces, miremos, ¿por qué estamos acá en Gálatas capítulo 5? Porque el capítulo 14 del Evangelio de Juan nos habla de que el Señor Jesús le dice a los discípulos: les enviaremos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador. Y eso nos llevó a 1 Corintios capítulo 2, cómo por el Espíritu Santo podemos conocer la mente del Padre. Luego dimos un salto a Romanos capítulo 8 para mirar lo que como Dios, el Espíritu Santo nos ofrece al permitirnos tener una vida de hijos y de hijas de Dios. Y entonces, como el Espíritu Santo nos está permitiendo adentrarnos en Él, porque es quien ha sido colocado soberanamente en la iglesia y en cada miembro del cuerpo de Cristo para tener comunión con Él y así poder tener comunión con el Padre y con el Señor Jesús, el Hijo. Entonces el apóstol aquí en este versículo 13 de Gálatas capítulo 5 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Observe que dice libertad, no libertinaje. Libertinaje en el que vivíamos cuando esclavos de las obras de la carne a causa del pecado que nos impulsaba a cometer pecados, pues la vida licenciosa era nuestro diario vivir. Ahora, nacidos de nuevo y con renovación de entendimiento, el apóstol a los de Galacia e igualmente a nosotros quiere jalarnos para que tengamos el gozo de la plenitud de la libertad que en el Espíritu Santo tenemos, gracias a Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Está hablando de la libertad en Cristo versus el libertinaje en la carne. O se tiene lo uno o se tiene lo otro. Como Pablo ya dijo en Romanos capítulo 8, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, somos realmente hijos de Dios. Y ya no satisfacemos los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque se nos ha sido dada una nueva naturaleza en la cual podemos navegar a nuestras anchas en la libertad de la vida del Espíritu. Además, Pablo nos recuerda que hemos sido liberados de la ley y del pecado, porque vimos que el pecado es una ley de la cual solo se puede escapar mediante otra ley, la del Espíritu. Ya vimos, y sería bueno repasar lo que vimos en Romanos capítulo 8, porque lo que estamos hablando aquí no es cualquier cosa, es la cosa. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Como buen padre espiritual, el apóstol Pablo quiere hacer énfasis en sus discípulos y en nosotros ahora que estamos escudriñando esta carta 2000 años después, para recordarnos que ya no estamos controlados por el poder del pecado y de la carne, somos libres. Ahora, ¿la libertad es para qué?
si entramos en un punto de estancarnos, de hacer una estación en este peregrinar con Dios, esa ociosidad tarde o temprano nos lanza otra vez a la carne y a su libertinaje. Es como haber entrado en una carrera. Pablo lo describe en otra de sus cartas como una carrera. No se trata de llegar primero, se trata de llegar al ritmo, al paso que el Espíritu Santo le coloque a cada uno. ¿Por qué? Porque aunque somos un colectivo llamado el cuerpo de Cristo, su iglesia, no perdemos nuestra identidad como individuos, porque somos miembros. Entonces, el Espíritu Santo, a través del apóstol, nos comunica que esa libertad no puede ser usada como ocasión para volver a la carne. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué voy a hacer de aquí en adelante, pues, John? Pablo responde, sino servíos por amor los unos a los otros. Nuevamente aparece el ágape. Nuestro nuevo campo de acción es la vida santa en servicio a los demás en el ágape que Dios nos ha entregado. Permítame decirlo así, soy esclavo de mi prójimo en ágape. Y he sido liberado de la esclavitud de la carne y del pecado, y ahora soy libre, pero para agapar. John, es que yo a veces no siento agapar. Error. Porque entonces estaríamos tratando el ágape, que es un fruto, es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas como un sentimiento o como una emoción. Y lo que ahora vamos a entender es que es un don. No es una emoción que tiene altibajos, no es un sentimiento que puedo sentirlo o no, es un don que permanece porque es de Dios y al ser de Dios no se marchita, al ser de Dios no se cansa, al ser divino no depende de mi estado temporal humano, depende de Dios. Entonces recuerda eso, el ágape no es un sentimiento, no es una emoción, es un don, es fruto de Dios entregado por el Espíritu Santo. Sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué capacidad de síntesis la del Espíritu Santo? La de Dios mismo. Me va a decir en una corta frase que es cumplir toda la ley mosaica. Entonces, al introducirme en esto, lo hace con suma delicadeza, quirúrgicamente. Esto lo estamos haciendo con la palabra de Dios. Pablo ya dijo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, que la palabra es inspirada por Dios y es útil para, y una de las cosas para lo cuales es útil es para enseñar. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando porque al fin y al cabo Él es el autor de la palabra. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Es decir, la vida en el Espíritu ahora es nuestro territorio, es nuestro campo de acción. Pero yo decido qué camino tomar. Él no me ha hecho un autómata por el solo hecho de liberarme de la esclavitud de la carne y del pecado. Por el contrario, me ha hecho libre. Tan suficiente es la obra de gracia en el Señor Jesús, que al nacido de nuevo, a la nacida de nuevo, se le deja en libertad de entrar o no entrar en la vida del Espíritu, de quedar o no quedar como un terreno baldío, de estar o no estar a la merced de la carne. Es a mí a quien me toca decidir a qué dedico la nueva vida que me ha sido entregada. Si la voy a dedicar para ser egoísta y centrarme nuevamente en mí como estaba en la naturaleza caída, o voy a vivir para Él y que Él pueda manifestarse a través de mí a sus anchas. Entonces, si yo vuelvo después de nacer de nuevo a las obras de la carne, de las cuales el apóstol hará referencia también en este capítulo, solo las leeremos,
Pues qué pereza. Equivale como no haber nacido de nuevo. Sería un gran despilfarro espiritual. Por eso él dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo ya había dicho en Romanos capítulo 13 que el que ama, el que agapa, ha cumplido toda la ley. No solo los 10 mandamientos, sino todos los preceptos que hay alrededor de una vida santa. Ahora, yo vivo en la vida del Espíritu y cumplo la ley no para salvarme. Por el contrario, porque ya soy salvo, es que ahora puedo cumplir los requerimientos que la ley hace, porque la ley es buena, es agradable y es perfecta porque de Dios viene. Y todo lo de Él es bueno, es agradable y es perfecto. Aquel tremendo defecto o tara que teníamos de no poderla cumplir era porque habíamos nacido bajo pecado y entonces solo servíamos para cometer pecados. Pero ahora en la nueva naturaleza he sido equipado para poder cumplir la ley. No cumplo la ley para llegar a Dios, sino que por haber llegado a Dios en la obra que en Cristo Jesús me ha sido entregada por el Padre y revelada por el Espíritu Santo, es que ahora puedo cumplir la ley. No para llegar a Dios, sino porque ya llegué. No como camino de salvación, sino por ya ser salvo por fe. Y en Galacia ocurría algo interesante y era que la gente, debido a los judaizantes, que estaban entorpeciendo el crecimiento sano de los de Galacia. Por eso Pablo les dice en el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Estamos hablando de obras de la carne, estamos hablando de rencillas, estamos hablando de peleas, estamos hablando de odios, estamos hablando de discordias, ese devorarse los unos a los otros en vez de agaparse los unos a los otros. Entonces por eso Pablo los exhorta, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, dice el apóstol, entonces no podemos estar hablando de vivir una vida en el Espíritu. Por muchas Biblias que tenga en la casa, en todas las versiones, en todos los idiomas, aún en los originales, por muchos símbolos de creyente que tenga en la casa, en los vehículos, en los cuadernos. Pablo dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Se habían vuelto entonces en Galacia una jauría feroz. Entonces, aquellos judaizantes que venían a establecer nuevamente lo que Dios había derogado, que era la ley para llegar a Dios, lo que estaban logrando era que los creyentes nuevos de Galacia retrocedieran a la vida de la carne, porque solo por el Espíritu se puede vivir la vida del Espíritu, no por el precepto mismo. Mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Entonces Pablo, que ya nos tiene sanamente acostumbrados a su manera de exhortarnos, él dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Ese andad ahí es vivan en el Espíritu. Es decir, en una completa comunión, el Espíritu del hombre con el Espíritu Santo, que es Dios, pueden ir de la mano los seres humanos nacidos de nuevo, guiados por el Espíritu Santo, que es el que les ha... Porque recuerden que el Señor Jesús dijo, si no nacéis del agua y del Espíritu, no podéis ver, no podéis entrar al reino. Y yo agregaría, y no puede uno mantenerse en el reino. Por eso dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Soy alguien que con mi estilo de vida puedo alimentar el pecado y sus obras o alimentar el Espíritu y su fruto. Así de sencillo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si yo cultivo la vida del Espíritu, eso me aleja del camino de la carne. Si yo cultivo la vida del Espíritu, eso me aleja de los deseos del pecado.
No que desaparezcan y que entonces ya no sean para mí un obstáculo. Lo que ahora me está diciendo Pablo es que ese obstáculo para mí ya no es insalvable. Antes la carne para mí era insuperable, el pecado para mí era insuperable, los pecados para mí eran insuperables. Por mucho que yo insistiera en tratar de salir de ellos en mis fuerzas sin haber nacido de nuevo, nuevamente caía a lo profundo de la oscuridad. Por eso dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y me explica, como lo hizo brevemente en Romanos capítulo 8, porque allí su afán era otro. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es decir, para el creyente solo hay dos caminos. Y este es uno de ellos. Porque el deseo de la carne, ese es un camino, siempre será contra el espíritu. El espíritu ya está allí con mayúscula porque se refiere a la vida en el Espíritu de Dios. Pero también agrega, en un solo versículo, nunca lo olvide, el 5:17, y el del espíritu, o sea, el deseo del espíritu, el camino del espíritu es contra la carne. Entonces, ojo acá, porque somos muy facilistas a veces para justificar nuestros enredos. Lo que el apóstol me está diciendo es que el creyente ya es libre. Él no me está diciendo que el creyente está en una encrucijada. No, es que el asunto de la cruz del Calvario no fue una charla, ni es una teoría. En la cruz del Calvario, nuestro buen Señor Jesús rompe de raíz el poder del pecado que había sobre la raza humana caída. Lo que Pablo realmente me está diciendo es que el creyente ya cruzó esa barrera que le impedía. Y entonces ahora, en Cristo Jesús, por la vida del Espíritu, puede dedicarse tranquilamente a vivir como nueva criatura. Somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y han sido hechas otras nuevas. Eso lo podemos repasar en el capítulo 2 de esta misma carta a los Gálatas. Entonces, por eso Pablo puede decir, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Nuevamente, permítame repetir, déjeme usar el método del Espíritu Santo, que es la repetición. El camino de la carne excluye el camino del espíritu. El camino del espíritu excluye el camino de la carne. No me está hablando de que puedo vivir en los dos caminos al tiempo. No, o vivo en el uno o vivo en el otro. Por eso, Pablo me dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, tengo el poder, nuevamente cuando digo tengo el poder no es basado en mis fuerzas, sino en lo que Cristo Jesús hizo y en lo que el Espíritu Santo ha aplicado a mi vida. Tengo el poder para no seguir los deseos cuando son contrarios a la voluntad de Dios. A eso se refiere entonces con ser guiados por el Espíritu. Por eso él dice, pero si sois guiados por el Espíritu, es decir, cuando voluntariamente soy sumiso al Espíritu, porque la vida en el Espíritu no es ser un autómata privado de decisión, jamás. Me está diciendo que yo, después de ser liberado, permítame explicarlo con un ejemplo, traído un poco de los cabellos, pero sirve. Cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro y le grita, Lázaro, ven fuera, efectivamente Lázaro se levanta. Sale, me imagino que dando brinquitos, porque recuerden que a ellos los vendaban, hacían como una especie de momiecita. Y como ya han movido la piedra, él sale brincando, pero no en libertad. Y se le manifiesta el milagro a los que estaban afuera, entre ellos la hermana o las hermanas, que deben haber hecho plop. Entonces el Señor Jesús, mirando a los que estaban allí, les dice,
desatadle, pero hay un énfasis que dice, y dejadle ir. Lázaro pudo, después de ese milagro, haber dicho, vuelvo a los bares y a las cantinas. O voy detrás del Señor Jesús. Afortunadamente para Lázaro, eso es lo que lo vemos haciendo en el capítulo 12, sentadito, juiciosito, al lado del Señor en una cena. Estoy hablando del Evangelio de Juan. Entonces, ahora es a lo que me refiero acá. Sumisamente, voluntariamente me sujeto al Espíritu, porque es tan grande esto de la libertad en Dios que Dios me deja en libertad para elegir. Él no quiere borregos detrás de Él, aunque nos compare la Escritura con ovejas. Él no quiere tontos sin voluntad siguiéndolo, sino personas que voluntariamente en libertad han decidido seguirle. Por eso dice el apóstol, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Claro, porque ahora estamos bajo otro régimen. ¿Para quién es la ley? Si usted y yo somos juiciosos y vamos a la primera carta de Timoteo en el capítulo 1, entendemos que la ley precisamente ha sido dada para castigar el pecado. Pero como ya nosotros no estamos en ese régimen, sino que estamos bajo el régimen de la gracia, como dice Romanos en el capítulo 6, le hace todo el capítulo 6, pero básicamente el versículo 14, entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu, que es la vida santa, ya no estamos bajo la ley. Y uno dirá, pero entonces, a ver, ¿qué no es una vida santa? Ah, se lo tengo. Pablo, conociendo que íbamos a tener esa duda 2000 años después, nos dejó escrito el versículo 19 de esta carta a los Gálatas en el capítulo 5. Pablo me dice, pues como para que yo no me vaya a equivocar, que yo no esté pensando el día de mañana, ¿qué será una obra de la carne? ¿Qué será el fruto del Espíritu? Yo estaré en el camino que es o en el incorrecto. Por eso él dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas quiere decir evidentes, claras, no hay lugar a dudas acerca de ellas. No se necesita pues un posgrado en teología para identificar qué clase de vida estoy llevando o no. No necesito pues ir al médico como para preguntarle, mire, yo estaré viviendo las obras de la carne o la vida del Espíritu. Pablo me da puntualmente varios ejemplos. Adulterio. Como de esto ya hablamos anteriormente, las obras de la carne no son nuestro énfasis ahora, sino que es la vida del Espíritu, pero vamos a enunciarlas, pues por si alguna duda nos puede quedar. Fornicación, cuente, 2. Inmundicia, 3. Lascivia, 4. Idolatría, 5. Hechicerías, 6. Enemistades, 7. Pleitos, 8. Celos, 9. Iras, 10. Contiendas, 11, disensiones, 12, herejías, 13, envidias, 14, homicidios, 15, borracheras, 16, orgías, 17. Y uno dirá, 17, no le pegué a ninguna. Pero Pablo dice, y cosas semejantes a estas. Porque la lista, aunque parece larga, no es exhaustiva. Recuerde que obra de la carne es todo aquello que no agrada a Dios. Pablo me da esas 17 claras, pero en la medida en que uno avanza se va dando cuenta de las piedritas pequeñas que no aparecieron en esta lista. Pero ese no es nuestro énfasis, no puedo caer ahí y quedarme. No, y las cosas semejantes a estas. Con respecto a esas 17 cosas y cosas semejantes a esas, Pablo nos recuerda acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes. Esto se lo tienen que estar recordando a uno constantemente y Pablo se lo está recordando a los de Galacia. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, practicar estas obras es vivir en pecado y por ende vivir bajo la ley. Y si estoy bajo la ley, estoy bajo condenación. Ahora, si los Gálatas
y cualquier ser humano creyente se pone a practicar esas cosas, recuerden, práctica, constancia, algo consuetudinario, si los Gálatas o cualquiera se colocan a practicar esas cosas, automáticamente quedan bajo pecado. ¿Por qué? Porque habrían caído de la gracia de Cristo. Pero no nos podemos quedar ahí. Si usted quiere ampliar un poco, por favor vaya, y en YouTube está montado todo lo que se habló acerca de la carta a los Gálatas en el momento en que Dios nos permitió abrirlo y con la luz que hasta ese momento tuvimos. Más adelante, cuando lo vamos a leer en unos años, si Dios lo permite, desde luego habrá más luz porque siempre hay. Una vez hecho claro esto, Pablo entonces ahora dice, mas el fruto del Espíritu es, qué interesante, aunque las obras de la carne tienen 17 manifestaciones y cosas parecidas a esas, la vida del Espíritu solo tiene un fruto. Es decir, nosotros necesitamos entender que el Espíritu Santo no me tiene una salida para cada una de las 17 cosas que acabamos de enunciar. No, es la misma salida. Se llama el fruto del Espíritu. Ahora, hay más dones, desde luego, pero hoy vamos a ver el fruto del Espíritu. Más adelantito vamos a mirar lo que dice 1 Corintios capítulo 12, brevemente, acerca de lo que son las manifestaciones del Espíritu Santo a través de diversos dones. Vamos a ver que esos dones se llaman de manifestación precisamente porque son para manifestarse. Pero también están los dones ministeriales que están por allá en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y están los dones operativos u operacionales que están por allá en Romanos capítulo 12. Los vamos a enumerar después. Pero por el momento miremos el fruto del Espíritu. ¿Por qué hago esta claridad? Porque usted escuchará que una vez el Señor Jesús dijo de manera muy seria, Señor, pero si nosotros hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, una persona puede operar en los dones de manifestación, como hacer sanidades, milagros, prodigios, hablar en lenguas, interpretarlas, sin ninguna clase de cambio en su carácter. Por lo tanto, los dones de manifestación no salvan a la gente. Pero el fruto del Espíritu, que es el que vamos a ver, sí cambia el carácter. Porque los dones que vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12, en Romanos 12 y en Efesios capítulo 4, versículo 11, no moldean el carácter de las personas. Pero el fruto del Espíritu, sí. Acá estamos en el fruto del Espíritu ante la presencia misma del Espíritu Santo moldeando nuestro carácter. ¿A cuál imagen? A la del Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos un enfrentamiento entre las obras de la carne, que son producidas por la capacidad de la persona en su instancia de caído, frente al fruto que es el que el Espíritu Santo produce por su poder en la persona que ha nacido de nuevo y quiere perseverar en la renovación de su entendimiento. Y empieza a enumerarlos. Básicamente son 9 facetas. El apóstol Pedro tiene también su manera de hablar de ellas. El mismo Santiago tiene también su manera de hablar de ellas. Pero tomemos nosotros las de Gálatas, en las cuales el Espíritu Santo las desarrolla a través del apóstol Pablo. Me habla primero del amor, que es el ágape en sí. ¿Podrías ampliar un poco escuchando lo que hablamos de 1 Corintios capítulo 13? Porque el amor es el que resume, mejor, el que une a todas las demás manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que vamos a ver. Pablo habló de un camino más excelente, allá en 1 Corintios capítulo 12 al final y 13 al principio, el amor, el ágape. Estamos hablando del ágape de Dios por nosotros y que nos es dado para poder relacionarnos en primer lugar con Él y para poder Él relacionarse con nosotros.
Porque recuerden que el 3:16 de Juan dice, porque de tal manera agapó Dios al mundo. El ágape es la esencia en la cual Dios se relaciona con el ser humano. No solo lo rescata por ágape, sino que lo enseña a vivir por ágape. Es ocuparnos de las necesidades de los demás, así no lo merezcan. Repítame eso, John, por favor, con gusto. Así no lo merezcan. Paréntesis. Como Dios lo hizo con nosotros. Porque resulta que ahora es Dios agapando a través nuestro. John, ¿y si no me dan las gracias? Mejor, porque entonces será recompensado por el Padre. La segunda referencia que hace de la manifestación del fruto del apóstol Pablo es el gozo. Usemos palabras en español similares: alegría, felicidad. Es lo que debe caracterizar a un creyente. No estoy hablando del cuentachistes, estoy hablando de la persona que no es infeliz. Porque, óigalo bien, un creyente triste o infeliz es una contradicción en la vida del espíritu. Ahora, el gozo no es un sentimiento como la alegría. El gozo no es un sentimiento como la tristeza. El gozo es un riel que, independientemente de si estés triste o alegre, hay una realización que tú ya puedes contemplar y apreciar por haber reconciliado Dios tu vida a través de Cristo Jesús con Él, con la de Él. O sea, el problema de la eternidad solucionado en Cristo Jesús me trae un gozo impresionante a pesar de las situaciones que haya a mi alrededor. Y es interesante que el lustre mayor, el brillo, la esplendidez mayor del gozo en un creyente se produce en medio de las adversidades, porque el gozo no depende de las circunstancias, sino que depende de Dios, que es eterno y en Él no hay sombra de variación. Entonces, la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo a la que Pablo hace referencia es el amor, o sea, el ágape, aquí el gozo. Sabe que no me voy a detener mucho en cada una de estas cosas porque ya las hemos visto varias veces, pero estamos usando el método de la repetición y nos hace bien. La tercera manifestación del fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona creyente es la paz. Es una paz interna, no externa. Puede reflejarse en lo externo, sí, pero no depende de lo externo, porque es interna. Ah, claro, John, es por la ausencia de problemas. No. Tener paz acá no es tener ausencia de problemas, porque es la capacidad que Dios me da de estar sereno, en calma, en paz, en medio de esos problemas y dificultades. ¿Y por qué? Porque debido a la comunión que ahora me ha sido regalada en Cristo Jesús para con Dios, que todo lo sabe y todo lo controla, entonces puedo entender lo que Pablo ya me dijo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y es que todas las cosas adversas que me pueden ocurrir en esta vida temporal no me alejan del propósito de Dios, sino que me adentran en Él. Paz. Entonces, lo primero fue amor, gozo, ahora la paz. Luego viene la paciencia. Pues de esto, créanme que voy a hablarlo de porfiado porque todos desbordamos en eso. Mira al del lado, dígale, desbordas en paciencia, ¿cierto? Esta paciencia es Dios mismo dándonos la capacidad de sufrir inclusive por largo tiempo sin desmoronarnos. O sea, ya no somos el cubito de azúcar en medio de un gran calor o en medio de un aguacero que se derrite ahí mismo. No, somos personas con entereza, con como Cristo Jesús. Cada vez que tenga la duda de cómo aplicar o ver aplicado en la vida de una persona estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, solo mira al Señor Jesús.
Entonces nos da la capacidad de ser como Dios, o sea, como el Señor Jesús, porque nos permite sufrir por largo tiempo sin desmoronarnos. Ojo acá, no es una vida de sufrimiento por sufrir, no, es permanecer en la vida con gozo, con paz y con amor, en medio de las dificultades, con paciencia, así las cosas se demoren en cambiar. Y se la voy a poner un poquito más alta, o así no cambien. Luego viene la benignidad, que es otra manifestación del fruto del Espíritu Santo. Es la amabilidad que caracteriza a las personas de Dios. Y esa amabilidad se manifiesta sobre todo en la capacidad que Dios nos ha dado de perdonarnos los unos a los otros. John, ¿y hasta cuánto debo perdonar? Tremendo, eres tan bíblico. Eso mismo preguntó el apóstol Pedro. Señor, ¿y hasta cuántas veces perdonaré? Hasta 7. Pedro pensó que había anotado un gol tremendo al decir 7, porque el judío normal solo perdonaba hasta 3. De ahí para allá no había reversa. Al decirle 7, él se está exagerando. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, hasta 70 veces 7. Algunos estudiosos de las ciencias de los números dicen que es 7 a la 70, o sea que eso da ad infinitum, y lo remata diciéndole, diario. Entonces, como yo no tengo la capacidad de cambiar al otro ser humano, entonces Dios me da la capacidad de poder perdonar al otro ser humano. ¿Cómo? Así como Él lo hizo. Porque es Dios el que determina cuándo el otro o la otra nace o no nace de nuevo. Y aún naciendo de nuevo, cuando le permite madurar por la renovación del entendimiento. Así que esta es una vida de continuos roces. El que llegó a la vida del cristianismo pensando que no iba a volver a ser herido, no iba a volver a ser estropeado, no iba a volver a ser traspillado. Error. Llegó a donde no era. Como dice la vocecita, recálculo. Hay que volver al camino. La benignidad entonces me caracteriza por tener la capacidad que Cristo me ha dado de perdonarnos los unos a los otros en este caminar. John, a los creyentes también, obvio, a esos es a los que está refiriendo. Y a los impíos también, con mayor razón. Luego me habla de la bondad, que es la otra manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y es esa generosidad de corazón, de seguir haciendo el bien, así a mi alrededor la gente no se lo merezca. Porque así como Dios es bueno, vivir la vida en el Espíritu es vivir una vida de corazón abierto. Permítame un ejemplo de electricistas. Todos los cables eléctricos traen un recubrimiento que aísla la corriente para uno no hacerse daño con ella. Quítele el recubrimiento y tome el cable así, al cable pelado, y el corrientazo es tremendo. Eso es la bondad, vivir con el corazón descubierto, generosamente abierto hacia los demás. John, es que la gente no se lo merece. Precisamente, porque no se lo merecen. Porque ¿qué hay de heroico o qué hay de cristiano en amar al que nos ama? En hacerle bien al que nos ama. El Señor Jesús dice allá en el Evangelio de Mateo, eso también hacen los paganos. Pero ustedes no. Ustedes amarán al que los quiera destruir, bendecirán al que los quiera maldecir. Entonces esa generosidad a corazón abierto, así la gente no se lo merezca o yo piense que no se lo merecen. Dios lo mandó y así es. Y finalmente me habla de la fe. La fe habla de fidelidad a Dios, de lealtad a Dios, de confianza en Dios, sin importar los acosos y las dificultades. Entonces la fe
es esa capacidad dada por el Espíritu Santo para que, sin importar los acosos y las dificultades, yo siga siendo fiel al llamado que Dios me ha hecho de ser su hijo y de ser su hija. También me habla la Sagrada Escritura de que una manifestación del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Es ser manso, pero eso no significa ser débil. Por el contrario, yo puedo ser manso y fuerte. Puedo ser manso y fuerte y a la vez gentil. Es tratar con cortesía aún a la persona que es hiriente. Es amonestar sin rencor al equivocado o al que ha pecado contra mí. Es discutir un tema sin intolerancia y sin tirarnos los objetos encima. Aún podríamos decir que es enojarnos sin pecar. Porque estamos hablando de que si el Espíritu Santo de Dios es el que me guía, la ira correctamente dirigida es santa, como la del Señor Jesús cuando expulsó a los mercaderes del templo. Estaba airado, pero no pecó. Es más, John, es que yo no soy amable con la gente porque se la montan a uno y abusan de uno. No. Es que amabilidad no es debilidad. Para esto el Señor Jesús dijo, aprended de mí. Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, no es solamente la mansedumbre exterior, sino la interior, porque por dentro puedo parecer un mar sereno, pero por fuera puedo parecer un mar sereno, pero por dentro una persona llena de erupciones volcánicas de carácter. No, estamos hablando, aprended de mí, dijo el Señor Jesús, que soy manso por fuera. Eso es lo que está diciendo, y humilde de corazón por dentro. También a la mansedumbre le podemos agregar la templanza. En otras versiones aparece dominio propio. Es la capacidad que el Espíritu Santo me da, por su presencia en mi vida, de mantener las pasiones y los deseos carnales que el mundo me ofrece y a la que la carne me quiere invitar, para no caer en su depravación. El dominio propio puedo manifestarlo y darlo a entender por la nueva naturaleza que Dios me ha dado. O sea, no es que yo llegue a Cristo como una persona, por ejemplo, que estuvo esclavizada del alcohol y por métodos humanos entonces ha logrado abstenerse de beber, pero eso es una lucha terrible contra eso. En la casa tienen que esconderle hasta el alcohol desinfectante para esta cuarentena porque si no se lo toma. No, por el contrario, es que como he sido libre de eso, ahora con el dominio propio yo puedo, en medio inclusive de un estanquillo, de un alambique, decir no. ¿Por qué? Porque el dominio propio en el cual el Espíritu Santo me ha enseñado a caminar me lleva a domar, digámoslo así, las fuerzas de la pecaminosidad y de las pasiones y decirle no a lo que le debo decir no. Porque ya las cosas no dependen de lo que me rodea, sino de quien me habita. Y soy guiado por el Espíritu Santo. Entonces, así como Pablo nos enseñó que a los que practican las 17 obras aquellas de la carne se colocan bajo la ley, ahora Pablo me enseña que quien vive en el Espíritu bajo estas nueve manifestaciones que acabamos de mirar someramente, dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, nuevamente, o vivimos para las obras de la carne sirviendo al pecado, o vivimos para el Espíritu sirviendo a Dios. Pero a mí es el que me toca definir eso después de haber sido liberado por Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, pero los que son de Cristo, es decir, los que pertenecen a Cristo, los nacidos de nuevo, comprados con su sangre, dice, han crucificado la carne. Cuando yo creo en Cristo Jesús,
me he identificado con Cristo Jesús en su muerte. Ya no soy una persona indefensa contra el pecado, como vimos al principio, porque precisamente morí en Cristo a eso. Entonces la carne y su sistema ya no es para mí algo que no pueda resistir. Ya no es para mí algo que irremediablemente me va a llevar al mal. No, yo a la carne, por haber creído en Cristo Jesús, haber muerto con Él, haber sido sepultado con Él y haber resucitado con Él, a la carne yo ya no le debo nada, como para estar viviendo otra vez en el mal al cual la carne me invitaba. John, dígame, ¿cómo es que es? ¿Qué fue lo que me libró de eso? Pues la cruz de Cristo. La cruz de Cristo nos libró del pecado. Escuche bien, nos libró del pecado, es un hecho pasado. Por lo tanto, yo debo apropiarme de eso por la fe, y para eso es la vida del Espíritu. Ahora, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, las pasiones y deseos ahora son santa y sanamente satisfechas. El asunto con el mal y con la carne era que nos llamaban a satisfacer necesidades básicas del ser humano como tal mediante métodos ilícitos, ilegales y pecaminosos. Entonces, por eso me dice Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y nos remata. Si vivimos por el Espíritu, porque ahora somos nuevos, libres y espirituales, ya que el Espíritu de Dios mora en nosotros, como nos lo dijo en Romanos capítulo 8, y de Él es el que recibimos la capacitación para vivir esta nueva vida, me dice que si vivimos por el Espíritu, porque hemos sido resucitados por el Espíritu y vivificados por Él, andemos entonces también por el Espíritu. Si he vivido por el Espíritu y he sido llamado de muerte a vida, es lógico que ahora esta nueva vida la camine o la marche por el mismo Espíritu Santo. Podríamos decir también que la vida en el Espíritu es una vida disciplinada por el Espíritu de Dios. Porque, vuelvo al punto, aquí no se trata solo de resistir las tentaciones y el mal y los pecados. No, es adentrarme en el caminar santo con Dios. Pero, indudable, el primer paso se da renunciando. El primer paso se llama renuncio voluntariamente. Lea atentamente Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y se dará cuenta que realmente las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ya no voy a dedicar mi vida a lo que antes la tenía esclavizada. Cualquier otra cosa, Pablo finaliza este capítulo hablando de que es vanagloriosa. Por eso dice, no nos hagamos vanagloriosos. Yo debo usar mi libertad en Cristo para avanzar en la vida del Espíritu y no para retroceder a las obras de la carne. Si yo vuelvo a las obras de la carne después de estar en Cristo, lo que Pablo me está diciendo es que estoy vanamente hinchado, mi ego está a punto de estallar, porque estoy corriendo detrás de cosas sin valor y que además atropellarían a las demás, porque ya no les estaría sirviendo en ágape, sino pecando contra ellos en la carne. Y aquí hay una cosa sencilla como el irritarse. Por eso dice Pablo, qué interesante esto, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el ágape es el que ahora nos llena. Ya no somos unos malsanos egoístas, esa vida ya pasó. Ya no somos unos envidiosos los unos de los otros. Lo que ahora nos mueve es que los demás salgan adelante en su vida en el Espíritu. ¿Y cómo los podemos ayudar nosotros? Viviendo nosotros en el Espíritu. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu bondad. Amado Señor Jesús, gracias por enseñarnos la bondad del Padre. Amado Espíritu Santo, gracias por enseñarnos la bondad del Padre en la persona de Cristo Jesús y nos enseñas a vivirla en ti. A ustedes tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén.